Muy buenas tardes. Una vez más estamos en la Biblioteca del Ateneo de Santander en este programa Cantabria desde la Solana, que hoy tiene como invitado principal y fundamental a don Francisco Martín, que es consejero de Industria y Turismo del Gobierno de Cantabria. Y nos acompaña para esta entrevista el director de Popular Televisión, Gervasio Portilla. Francisco Martín es de todos conocido, es un ingeniero de caminos que ha sido profesor de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria y que ahora desempeña este cargo político-técnico, porque yo me atrevo a calificarle más de un técnico que de un político, y de eso me gustaría empezar hablando. Esa diferencia entre los políticos propiamente dichos y los técnicos que intervienen en política. Bueno, probablemente tenga mucho que ver con la experiencia profesional previa. Si hay gente que en su momento decide que su vida es la política y luego a raíz de los cargos que va desempeñando aprende determinadas técnicas, ¿no? En mi caso no fue así, yo toda mi vida he sido ingeniero de caminos, todavía me he movido en el ámbito de la ingeniería portuaria y hidráulica. De hecho, mi puesto de trabajo sigue estando en el Instituto de Hidráulica Ambiental y por azares del destino, me imagino que por mis conocimientos técnicos, allá por el año 2003, don José Ortega, anterior consejero de Medio Ambiente, pues me pidió que le acompañase en un equipo que tenía que hacer frente a aquella sequía del 2003, que luego supuso la construcción de la autovía del agua por todo Cantabria. Así empecé yo en política, sin tener ningún tipo de pasado ni de experiencia política, por lo tanto, con lo que he aprendido estos años en política, me considero técnico-político, o sea, 2 tercios técnico y aún 1 tercio político. Está bien. Y bueno, para entrar en materia de lo que puede interesar más a ustedes, los espectadores de Popular Televisión, bueno, sería hacer ya un balance de la temporada turística, entendiendo por temporada los meses de julio y agosto, que son siempre en Cantabria, digamos, la cresta de la ola. Ha habido la valoración que la gente ha sacado por sí misma con llenos en muchísimos sitios, quienes dicen que no se han alcanzado las cotas esperadas. ¿Cuál es la realidad? Es decir, ¿cuáles son los datos, que más o menos supongo que no estén cerrados todavía, pero los datos que tenemos en este momento y lo que usted nos puede decir? Y ya me atrevo a ir un poco más allá, no solamente julio y agosto, sino enero-agosto. Sabéis que yo soy muy poco amigo de los adjetivos calificativos y mucho más de los que no son cuantificables, ¿no? No me gusta el concepto de bueno, malo, mejor o peor, y hasta que no hay datos, pues digamos que no me gusta pronunciarme. A día de hoy tenemos datos consolidados hasta el mes de julio, hasta el 31 de julio, desde el 1 de enero, y lo que nos indican son resultados muy buenos, francamente buenos en términos absolutos, y también buenos en términos relativos cuando nos comparamos con otras comunidades autónomas de nuestro entorno. El año 2016 fue un año fantástico, y crecimos un 6% en número de visitantes. Este año, en el integrado enero a últimos de julio, los datos del INE, no son datos del Gobierno de Cantabria, son datos del INE, arrojan un balance positivo del 12,8%, es decir, estamos hablando de un año que puede ser el doble bueno de lo que fue el año pasado. Es evidente que si hubiese hecho buen tiempo, nos hubiésemos ido más arriba. El año pasado, o a principio de este año, pronostiqué un 15% de mejora. Claro, nadie cuenta con que luego julio y agosto pues el tiempo no ha sido bueno, pero también es verdad que Cantabria tiene un abanico tan grande de posibilidades. Lo que ha ocurrido con el tiempo es que quizá la gente no se ha concentrado tanto en sus días de estancia en Cantabria en la zona costera y por lo tanto ha transferido algo de su tiempo de estancia en Cantabria a los valles, a las zonas más interiores, ¿no? Cantabria tiene, como decía, un abanico tremendo de atractivos propios, otros artificiales, como puede ser Cabárceno, el Soplao, etcétera, que hacen pues, que la gente estos días sea distribuida. Yo creo que ha habido mayor distribución de renta cedida, es decir, más gasto del turista en las zonas interiores que otros años próximos. Por lo tanto, en lo que es cifras absolutas, bien. En lo que es reparto territorial del turista, yo creo que incluso mejor que un año que hace todos los días bueno. Si hubiese que remarcar algo, lo más remarcable es, yo creo que por mor del año jubilar lebaniego, que el mayor incremento se produce en los albergues turísticos, que han mejorado más de un 43%. Esto es una barbaridad, ¿no?
Cuando el albergue está lleno, lo siguiente que ocupa el peregrino son las instalaciones de turismo rural, que han mejorado un 27%. No existen datos en el histórico del turismo en el que un sector como el turismo rural haya crecido un 27% en un año. Creo que es para estar contentos, satisfechos. Si seguimos, pues veríamos que el sector hotelero ha crecido un 8%. Claro, hay menos margen de mejora, porque digamos que esas 35.000 plazas hoteleras que hay en Cantabria, pues casi todos los veranos están ya ocupadas, ¿no? Hay poco margen de mejora, pero yo creo que sí es muy remarcable el efecto año jubilar en los albergues y en el turismo rural. Consejero, es muy importante la marca Cantabria. Los que tenemos familias fuera o podemos hablar, nos comentan, es que Cantabria está de moda. Se une Cantabria, calidad, a unos precios aceptables, ¿no? Quizá que sea, tenemos otras regiones competitivas nuestras, que tienen calidad, no lo vamos a negar, pero igual los precios se han ido. Bueno, yo creo que tenemos todos los mimbres para hacer un buen cesto, como se dice por aquí, ¿no? Sí, el objetivo, es decir, todos sabemos que en julio y agosto Cantabria está lleno, ¿no? Eso es algo ya conseguido hace muchos años. El reto está en los meses desde abril hasta noviembre, ahí está el reto, ¿no? En extender la temporada. Fijaros, este año que ha hecho una primavera buena, que además empezamos con el año jubilar en abril, las ocupaciones en abril, mayo y junio han sido francamente buenas. Eso induce a estas mejoras tan abultadas este año, ¿verdad? Consecuencia directa de que la temporada se estire, que es uno de los objetivos ya logrados, es que el empleo en el sector turístico se ha incrementado este año un 7,8%, que tampoco es en absoluto desdeñable, ¿no? ¿Cuál es el otro reto que teníamos? Teníamos dos, ¿no? Desestacionalizar, hombre, el año jubilar ayuda mucho, Cantabria está de moda, tú lo has dicho, yo creo que Miguel Ángel Revilla, su efecto en las televisiones es demoledor y no tengo dinero para pagar, jamás tendría en una consejería como la mía las horas de televisión que él consigue, ¿no? Hablando de Cantabria. Y el otro reto es captar turistas internacionales. Sí, estamos bien en turismo nacional, pero cuando nos comparábamos con otras regiones de España nos faltaba un poco el componente turista internacional, que además gasta casi un 40% más que el turista nacional, ¿no? Y está algunos días más. El más interesante de todos es el alemán, después de los estudios que hemos hecho a la mano de la Universidad de Cantabria, pues que gasta el orden de 160 euros diarios, que está francamente bien, ¿no? Por lo tanto, ese era uno de los objetivos. Bueno, este año el turista internacional ha crecido un 7,4% en lo que llevamos de año, que también son datos buenos. Y luego, si queréis, repasamos un poco cómo llegan estos turistas, ¿no? Cuáles son las vías por las que van llegando a Cantabria. Bien, usted hablaba, creo que debemos de profundizar en esto de las vías por las que nos llegan los visitantes, y al mismo tiempo usted acaba de decir que en Cantabria hay en torno a 35.000 plazas hoteleras, que me atrevo a decir que es lo que hay en 2 kilómetros de costa en la Costa del Sol. Es decir, no es necesario construir más plazas hoteleras y sobre todo algún hotel más de 5 estrellas, que solo tenemos uno. Para atraer ese turismo de máxima calidad, que no es que se suponga, que está comprobado que gastan mucho más que otro tipo de turistas. Yo creo que el sector se conoce perfectamente, ¿no? El sector hotelero se conoce perfectamente. La cifra va creciendo, pero muy despacito, es verdad. Después de los años de crisis, todo el mundo se templa mucho antes de hacer inversión, pero sí que es verdad, lo has dicho de una forma perfectamente clara, 35.000 plazas hoteleras en Cantabria, vamos, es nada. O sea, el municipio de Calviá, por ejemplo, tiene 100.000 entre plazas hoteleras y hostales, ¿no? Bueno, tenemos creo que bastante margen de maniobra, pero fíjate que la historia de la costa de Cantabria es, en Santander no, pero sí en las zonas, digamos, Noja, San Vicente, los hoteles a partir del mes de octubre, muchos de ellos cierran. Eso quiere decir que hasta que no consigamos desestacionalizar el turismo y que vengan, pues no solamente en verano, probablemente las cifras de negocios no sean suficientemente buenas como para pensar en mayor número de plazas hoteleras. Respecto a los 5 estrellas, sí, absolutamente sí. Si alguien me preguntase el plan de desarrollo turístico de Cantabria, ¿a qué se tiene que parecer? Yo te diría, más al de Saint-Tropez que al de Benidorm, por cierto, con absoluto respeto por el modelo turístico de Benidorm, pero opta por un modelo turístico más basado, lógicamente, en el sol y en la playa. Y Saint-Tropez vende algo más, ¿no? Vende, bueno, una cierta... vende glamour, cultura... Exacto, calidad, gastronomía, entorno. Entonces nos parecemos más a eso, ¿no? No podemos apostar solo por el sol y la playa, ¿no?
Tenemos unas condiciones, creo que naturales, para parecernos mucho a Niza, a Saint-Tropez, y por lo tanto eso llega cuando el turista detecta que lo que se encuentra en Cantabria por el mismo precio que en otros sitios tiene más calidad. Para eso, evidentemente, los hoteles de 5 estrellas son fundamentales, son el buque insignia, ¿no? En Santander lo ha sido el Hotel Real toda la vida, que por cierto, creo que en breves fechas va a hacer una gran remodelación de sus instalaciones, que nos vendría fenomenal. Bueno, son los buques insignia los que marcan un poco el nivel máximo del sector turístico. Campos de golf, lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? O sea, todo aquello que permite que un turista internacional ponga su vista sobre Cantabria. El golf, por ejemplo, es un elemento de estacionalización también, ¿no? Se juega lo mismo, bueno, dicen que en San Andrés se juega aunque no llueva, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay muchos elementos que consiguen esta imagen de una región que, por supuesto, recibirá todo el abanico, porque a Saint-Tropez, a Niza o a Cannes no solamente va la gente de 5 estrellas, pero sí arrastra nombre. Entonces, si queremos diferenciarnos un poco de los demás destinos turísticos, hay que generar nombre, ¿no? Aunque luego, evidentemente, los porcentajes de turistas en función del tipo de hotel que seleccionan va a ser muy parecido, pero el nombre lo marcan estos establecimientos de especial standing. ¿Sí? Hablaba usted antes de la forma de que llegan los visitantes. Hace unas horas teníamos, yo creo que una magnífica noticia sobre los datos de nuestro aeropuerto. El mes de agosto ha sido récord, una subida del número de pasajeros respecto al año anterior del 26,2%, llegando a los 104.780. El número de operaciones también ha subido, con 1.115, un 10,5%. Se calcula que puede acabar el año en torno a los 900, 920.000. Yo creo que es la historia de un éxito. A veces hablamos, en esta tierra sobre todo, a veces nos refugiamos muchísimo en lo negativo. No sé si es que somos pesimistas, pero tenemos cosas muy positivas. Y esta es una muy positiva, que causa envidia en muchos sitios. Bueno, ahora ya el reto, cuando se tocan estos niveles, es mantenerlo. Es un gran reto. Bueno, nos ha costado muchísimo recuperar esta cifra, sobre todo de operaciones, ¿no? Esta mañana me decían en una radio, dice, claro, pero hay más viajeros porque hay más aviones. Ya, pero los aviones no caen del cielo, o sí, pero no por obra y gracia de la suerte, ¿no? Es el resultado de muchísimo trabajo, lógicamente de muchos viajes, de un equipo magnífico que tengo en la consejería, y sí, contamos con Ryanair, con Vueling, con Volotea, ahora también con Wizz Air, como socios en esta aventura, ¿no? Y por lo tanto hemos podido dar este mes de agosto ese 26% de subida, que es histórico. Yo creo que jamás el aeropuerto Seo Ballesteros se había marcado un incremento del 26%. En concreto ha sido el tercero de más subida, perdone, consejero, de España. Sí, no sé si el primero era de la isla de La Palma, el segundo no sé cuál era, y el tercero Santander. Pero si analizamos los primeros 8 meses del año, y no solamente agosto, desde enero hasta agosto, tenemos una subida del 18 y pico %. ¿Eso es bueno? Pues hombre, en términos absolutos sí, pero es mucho mejor si lo miramos en comparación con las comunidades autónomas que nos rodean. En este mes de agosto, por poner un ejemplo, tengo aquí los datos, Coruña ha subido un 5%, Asturias un 6%, Bilbao un 0,9%, Cantabria el 26%. Yo creo que es para estar efectivamente contentos, no sé si orgullosos, pero al menos contentos, ¿no? Porque el dato es objetivamente bueno. Pero si integramos los primeros 7 meses, aquí tengo datos, porque como estos datos son de esta mañana, me ha dado tiempo a integrarlos en la hoja de cálculo. Si integramos los datos desde enero hasta hasta agosto, 18 y pico, hasta julio, 16,74 de subida. Las demás comunidades autónomas que nos rodean, lo mismo, Coruña 8, Santiago 6, Asturias un 11, Bilbao un 8, San Sebastián un 6, Cantabria el 16%. O sea, somos el aeropuerto del norte de España que está creciendo a mayor velocidad. Más del doble, casi el doble. Claro, casi el doble. A ver, veníamos en una situación muy mala. Habíamos perdido muchas conexiones. En este momento sería difícil imaginar un abanico de conexiones más amplio que el que tenemos, ¿no? Tenemos conexiones con casi todas las capitales europeas, una red de conexiones nacionales que es francamente buena, y seguimos trabajando para que esto siga creciendo. Nos planteamos como objetivo de legislatura llegar otra vez al 1.000.000. Bueno, este año vamos a llegar a los 900 y pico, veo que estás muy bien informado, a los 900 y pico si hacemos caso de las proyecciones de tráfico, ya estamos cerca de ese objetivo, a ver si consolidamos, ¿no? Y el año que viene conseguimos ese 1.000.000 que sería el objetivo de satisfacción. Bueno, el año santo lebaniego, usted lo ha tocado un poco de refilón, pero ha sido el gran referente
turístico de este año. ¿Cómo ha ido el año Santo Lebaniego? Queda todavía casi otro tanto de desarrollo, si no me equivoco comenzó en abril, y por tanto la Puerta del Perdón no se cerrará hasta el mes de abril de 2018, pero ha pasado el verano, que es el momento de máximo auge de la llegada de peregrinos. ¿Cómo ha ido? ¿Qué consecuencias tiene y en cuánto o qué ha aportado al turismo de Cantabria? Sería prácticamente imposible desgajar de estos datos tan buenos del turismo de Cantabria qué parte corresponde al año jubilar. Sobre todo en el ámbito fuera de Liébana, pero si vamos a Liébana, ahí es mucho más sencillo. Un dato muy sencillo que ilustra lo que supone el año jubilar. El número de peregrinos se ha multiplicado por 10 respecto a los peregrinos del 2006. Lo comentaba antes fuera de antena, el otro día me dijo un concejal de un municipio de Liébana: por favor, no subáis más gente. Los restaurantes están, bueno, pues haciendo el doble de eso, están haciendo muchas mejores cifras de negocio. La gente que sube ya sabe que hay que reservar. En cuanto al número de autocares, está hasta arriba. Las cifras yo creo que vamos a superar con muchísima holgura las del 2006, pero en ocupación Liébana está francamente llena. ¿Hay datos objetivos para certificar esto? Sí. Instalaciones de Cantur. Por ejemplo, en los primeros meses, de enero a julio, Cabárceno ha subido un 6% y, sin embargo, el teleférico de Fuentevedra ha subido un 20% en ocupación. Eso no es casualidad. Eso es que el número de asistentes a Liébana está siendo muchísimo mayor. Los datos que he mostrado antes respecto al incremento de turistas en albergues y casas rurales. Claro, eso es evidentemente efecto año jubilar. Pero además de eso, a mí hay un elemento que me gusta muchísimo, y es que hemos sido capaces de estirar la temporada hasta el mes de abril. O sea, en abril ya ha habido ocupaciones buenas, en mayo también y en junio también. Eso fundamentalmente es año jubilar. Pero además de eso, en la generación de esa marca Cantabria que hablábamos antes, año jubilar es un vector francamente potente. Este año han ocurrido cosas que han llevado el mensaje Cantabria es un destino maravilloso. Bueno, esta última semana hemos tenido, por ejemplo, 2 etapas de la Vuelta Ciclista, ¿no? Si no hubiese sido año jubilar no hubiésemos podido tenerlas. Los conciertos de Jean-Michel Jarre o de Enrique Iglesias, o todo el abanico de actividades culturales que ha habido en lo que llevamos de año jubilar. Por cierto, decías con mucha razón, el año jubilar es un cuadro por dibujar. Llevamos 5 meses de los 12, por lo tanto aún estamos en pleno desarrollo del año jubilar. Es evidente que en los meses de julio y agosto es cuando más ebullición va a haber en la llegada de peregrinos, pero hay poco margen. Quiero decir, la capacidad hotelera de Liébana no llega a 5.000 habitaciones, ¿no? Perdón, camas. Claro, en julio y agosto siempre está lleno. El reto, como en el resto de Cantabria, es que esté lleno en septiembre, en octubre y en noviembre. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que va a funcionar francamente bien. Seguimos con mucha presión de medios, seguimos con muchas horas. Ayer, por ejemplo, ha habido en Cuarto Milenio un programa destinado casi exclusivamente a Liébana. Bueno, las horas de televisión que estamos consiguiendo, la presencia en medios, estamos yendo con el mensaje año jubilar a todas las ferias de turismo. Yo creo que la intensidad de venta, de comercialización del año jubilar y, por lo tanto, de presencia de Cantabria en los medios es importante, y, por lo tanto, otra cosa fundamental es que el turista que viene a Cantabria vuelve para casa hablando maravillas. Y eso, por mor de, lógicamente, el buen hacer de los hosteleros de Cantabria, ¿no? Y eso es algo que hay que agradecer. Es decir, que un sector como el de la hostelería, por ejemplo, turismo rural, crezca un 27% en una temporada veraniega, significa que tienen capacidad de, con ese incremento tan tremendo, seguir dando un magnífico servicio, ¿no? Es elástico. Yo creo que la mejor característica del sector turístico de Cantabria es que es muy elástico. Estos crecimientos se absorben dando un servicio magnífico. Por mi parte, porque hay otros temas de industria, etcétera, que son, bueno, quizá menos agradables o menos bonitos que estos, ¿no? Porque estos son realmente muy importantes y además de muy buenas noticias. Es la parte que al consejero me supongo pues que disfrutará incluso con ella, mucho más que cuando tiene que ir a hablar de una empresa que hay que ayudarla, o etcétera, etcétera. El ferry, más de 30 años con nosotros, camino yo creo que de los 40 años, Santander situado en el MACPA, que es lo mismo que decir Cantabria, 4 conexiones semanales, muchos vehículos, muchas personas pasan al cabo del año por Santander y transitan por nuestras comunidades, muchos se quedan, sobre todo en invierno, en hoteles de aquí, en sus rutas. Yo creo que es otra cuestión
pues también a mimar y a potenciar, que sabemos que se hace. Sin duda ninguna. Tenemos una auténtica autopista Santander-Gran Bretaña, ¿no? 4 conexiones a la semana, y vamos a ver, porque igual en el futuro podemos hablar de alguna conexión más, ¿no? Creo que es un potencial tremendo para ser aprovechado. Sí que es verdad que la existencia hace 30 años de este ferry ha hecho que Cantabria tenga un nombre entre el turista británico, pero además este año entre el mensaje jubilar, porque no olvidemos que Jean-Michel, por ejemplo, es un vector que ataca directamente a Inglaterra, a Francia, a Alemania, ¿no? Es bien conocido, ha llegado noticias del concierto. Además, la colaboración con el Banco Santander. El Banco Santander es uno de los principales bancos de Gran Bretaña y hemos colaborado con el Banco Santander utilizando su red comercial para llegar a sus clientes, para ofrecer a sus empleados también productos a la medida. El resultado es que en lo que llevamos de año ha habido unos 157.000 pasajeros que han venido a Santander en el ferry, que supone respecto al año anterior una subida del 4,7%. Es decir, todo está al alza, ¿no? Hay cosas que más y cosas que menos. Yo creo que un 4,7% en un destino tan consolidado como es Cantabria a través del ferry son datos buenos, ¿no? Sería de preocupar. Sobre todo cuando las previsiones de la compañía casi era bajar debido al cambio de la libra, ¿no? Exacto. Es que las previsiones eran... Primero, ya solamente el nombre Brexit asusta un poco al turista, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar en este momento en Europa? Luego, el cambio libra-euro pues les ha perjudicado y por lo tanto, pues efectivamente cabría esperar quizá una ligera retracción. No ha sido así, sino todo lo contrario, subida del 4,7%, que nos hace estar contentos. Tampoco sabremos nunca qué parte es coyuntural y qué parte es relacionado con las campañas que estamos haciendo de la mano del Banco Santander, que creo sinceramente que son muy eficaces. El resultado es que en lugar de esa detracción que estaba temida, si no esperada, ha habido un incremento que yo creo que es bastante notable, del 4,7%. Bueno, el ferry en efecto es una vía de entrada de turistas y en este caso en el 80-90% extranjeros, británicos fundamentalmente. Pero un problema que había era que muchos llegaban a Santander y con su coche salían a buscar el sol en Málaga, en Almería o en la Costa Brava. El Centro Botín está sirviendo para fijar parte de estos británicos que llegan con su coche para que al menos se queden una noche o dos aquí. ¿Hasta qué punto también se ha notado el Centro Botín en lo que es la captación turística? El destino, o sea, en un destino turístico tan consolidado en Gran Bretaña como es Cantabria, es difícil saber cuál es la repercusión o la culpa, entre comillas, porcentual de un elemento tractor más o menos. Sin duda ninguna, desde un punto de vista cualitativo, el Centro Botín es uno de los buques insignias del turismo en Santander. Es evidente que es así, ¿no? No ha habido más que ver cómo estaba estos días de verano el Centro Botín, estaba hasta arriba de gente. Y claro, al turista británico que llega con su coche y tiene capacidad de moverse, el reto está en fijarle un día o dos en Cantabria a la ida y a poder ser otro día a la vuelta. Está muy consolidado el destino Santillana del Mar. Muchos clientes del ferry paran en Santillana del Mar. Hombre, siempre fue, evidentemente, a través de las Cuevas de Altamira, una de las referencias turísticas de nuestra región. También estamos viendo una subida en vehículos británicos en Cabárceno. Los que se quedan en Santander, no tenemos el dato cuantificado, o sea, no sabemos cuántos se quedan en Santander y mucho menos cuántos se quedan por mor del Centro Botín, pero en cualquier caso lo que está claro es que es un activo y de los importantes, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer en Cantabria aunque haga malo, y este verano lo hemos demostrado, ¿no? El que venía a pasar unos días a Cantabria generalmente no se ha ido, se ha quedado aquí, le gustase más o menos el tiempo que hacía, pero tenía un abanico suficientemente grande de cosas que hacer que aunque no haga bueno, se genera una dinámica de movimiento por la región que además nos interesa, como yo decía antes, que el turista no se quede todo el día en la playa es bueno en general, ¿no? Claro, la hostelería lo va a disfrutar, otros centros atractores de turismo lo van a agradecer. Es evidente, lo decía esta mañana Ángel Cuevas también, el presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, lo que es verdad que este año con el mal tiempo, lo que no ha ocurrido es que el turista que venía 4 días intentará quedarse uno más o dos más, que años que hace bueno, como el año pasado, sí ocurre, ¿no? Pero el que venía, bueno, pues tenía un abanico amplio asociado a una región que estamos acostumbrados a que no haga bueno. Es decir, estamos preparados para eso, ¿no? Y lo hemos demostrado. Vamos a hablar de otros temas, como antes decía, menos agradables, ¿no?
y no es porque siempre la industria tenga malas noticias, que la industria tiene a veces muy buenas noticias, pero esto se trata de una planta, de una factoría muy importante, y en una de sus plantas no se trata de la factoría completa. Me estoy refiriendo al tema que ya ustedes sabrán de Solvay. Sí. ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo está el asunto medioambiental? Es prioritario, lógicamente, para el gobierno y para toda la región el mantener estos puestos de trabajo, etcétera, y sobre todo pensar en el futuro. ¿Cómo está este asunto, consejero? Si recuerdas, Gervasio, desde el principio de la legislatura dije que mi principio de funcionamiento iba a ser cuidemos a los que están y que crezcan, ¿no? Claro, Solvay es uno de los mayores centros de trabajo de nuestra región, que no solamente genera actividad a los que trabajan en la planta, sino que os podéis imaginar todo el empleo inducido, ¿no?, de una fábrica pues, que cada año pues, produce millones de toneladas de su producto, que tira de unas canteras de caliza que están en Cantabria, que tira de unas salinas que están en Cantabria, que utiliza sistemas de transporte. Es decir, para nosotros Solvay es una de las empresas a mimar, cómo no, como las demás de nuestra región, pero por su volumen, evidentemente más, y por su historia y por su proyección. Estamos hablando de una planta de cloro que no es trascendente para el funcionamiento propio de Solvay, pero que es un complemento y un proveedor de servicios para otras plantas, para otras fábricas de Cantabria. Luego, la fabricación de cloro en Cantabria, además de ser un generador de empleo, estamos hablando aproximadamente de unos entre 50 y 100 empleos en función de la fase en la que se desarrolla esta planta de cloro, es muy relevante, pero además genera unos elementos de competitividad para otras plantas de Cantabria que compran cloro y lo tienen cerca, por lo tanto los gastos de transporte son menores. El problema que surge es que esta planta a día de hoy está funcionando con una tecnología que es la de electrolisis, con anodohidratos de mercurio, que están prohibidas por la Unión Europea. Dentro de la evaluación ambiental estratégica que se les aprobó allá por el año 2007, y me tocó a mí, además en aquel momento como consejero de Medio Ambiente, aprobarlo, se estableció una moratoria hasta el año 2017 de diciembre para el cambio de tecnología a membranas. Aparece una empresa, CUF, que decide hacerse cargo de esa planta y migrar la planta de electrolisis a membranas, pero el plazo de entrega de las membranas es más largo que el 31 de diciembre de 2017. Así es como se establecen las bases de este problema. Solicita Solvay que se le prorrogue durante los meses, que son pocos, hasta que las membranas estén fabricadas. ¿Para qué? Para no parar la planta, para no, evidentemente, generar un parón en el suministro de cloro a sus clientes, que puede originar que se busquen otro proveedor de cloro, por lo tanto, un problema comercial. A ver qué hace la empresa con los trabajadores en esos meses en los que no pueden funcionar y aún no han llegado las membranas, y nos parecía razonable, desde el punto de vista empresarial, del empleo y del suministro a las empresas de Cantabria, que se produjese esa moratoria, ¿no? Bueno, lo que parece empresarial, industrialmente razonable, ahora hay que encajarlo en el ámbito ambiental. En el ámbito ambiental parece que no es tan encajable y, por lo tanto, los informes que han ido surgiendo ponían dudas respecto a la capacidad legal de autorizar o no esta prórroga. Que digo, desde el punto de vista de consejero de Industria, me interesa que así sea. Yo creo que nos interesa a todos mucho, ¿no? Si ha estado funcionando esta planta pues durante los últimos 30 años con esta tecnología, 30 años y 8 meses, es prácticamente lo mismo y genera una situación favorable para el mantenimiento de la actividad y de la red comercial del cloro. Bueno, vamos a lo que dicen los jurídicos. Parece ser que hay un antecedente también de otra planta semejante en Europa, que también le han dado una pequeña prueba. Vamos a analizarlo desde el gobierno. No se debe ocultar a nadie que están la competencia de fabricantes de cloro nacionales apuntando con la carabina, ¿no?, a ver lo que hace el gobierno de Cantabria. Bueno, es una situación de una cierta tensión, sobre todo jurídica, pero, repito, desde el punto de vista del consejero de Industria, lo que desea es que se produzca esa moratoria, ¿no?, y que la empresa venga, cambie la tecnología, se mantenga el empleo, incluso incremente, y los consumidores de cloro de Cantabria lo sigan haciendo de Solvay, y por lo tanto la red comercial del cloro de Solvay no tenga perjuicios. Bueno, los datos generales de la economía de Cantabria no son muy buenos. Hay una tendencia a perder posición respecto al crecimiento de la media nacional, y en esto la industria tiene mucho que decir. En concreto, ¿qué puede hacer el gobierno del que usted forma parte para atraer industrias y para que las que están amplíen pues sus áreas de trabajo, sus especialidades y por tanto generen más Producto Interior Bruto y más mano de obra?
varias cosas, si me permitís. La primera es que Cantabria es una región eminentemente industrial, es decir, el porcentaje de PIB industrial, que en este momento ronda el 19%, es mucho más alto que la media nacional, que es el 16%. Es decir, somos una región mucho más industrial que otras regiones de España, ¿no? En segundo lugar, el IPI, el índice de producción industrial, en el mes de agosto ha sido el más alto de España, con un 10,2% de incremento respecto a un 2% de la media nacional. Es decir, y esto lo sabéis, los dos sois periodistas, Cantabria entra más tarde en las crisis y sale más tarde de ellas, pero estamos en plena rampa de subida, mostrando datos de IPI muy superiores mucho a la media nacional y arriba, en el caso de agosto, el valor más alto de toda España. Pero si integramos el IPI desde enero hasta agosto, somos la tercera comunidad autónoma que más ha crecido en el índice de producción industrial, ¿no? Otra cosa sorprendente es que en el mes de agosto, que es un mes de paradas de casi todas las plantas para sus labores de mantenimiento, la industria de Cantabria ha generado 100 empleos netos. Es decir, que dentro de ese buen dato del paro de Cantabria, hemos sido en agosto de nuevo la región que más paro ha destruido, o sea, que más empleo ha generado, cabía esperar que fuese en el sector servicios, sí, pero un porcentaje muy alto también ha sido en el sector industrial. Es decir, la industria de Cantabria se está recuperando de una forma evidente. Es cierto, por otra parte, que el crecimiento del PIB de Cantabria, que en este momento nos lo ven en el 2,8 para este año, anda por debajo del 3,2, del 3,3 de la media nacional. Bueno, nos vamos incorporando con estos ratios de crecimiento más altos, vamos convergiendo con la media nacional. ¿Qué puede hacer el gobierno para fomentar esto? Bueno, como he dicho antes, fundamentalmente cuidando a los que están. Es decir, estos cantos de sirena, este cuento de la lechera, de mostrar a Cantabria la gran empresa que fabrica estufas. Bueno, pues ya sabemos cómo acaba eso, ¿no? Por poner un ejemplo, bueno, también puedo poner el de GFB, quiero decir que no hay por qué ser sectario en este caso. Cada vez que hemos intentado hacer una operación de captar algo novedoso, exótico, nos ha ido mal. Sin embargo, cuidando a los que están, hablamos en este momento de unos 40.000 parados en Cantabria. Hay del orden de 36.000 generadores de empleo entre autónomos y empresas de Cantabria. Con que cada empresa de Cantabria genere un puesto de trabajo, acabaremos con eso. Es mucho más creíble que el hecho de que podamos traer una empresa de 40.000 trabajadores a Cantabria. Entonces, con esa visión, lo que estamos haciendo es intentar ayudar a las empresas de Cantabria para que crezcan en la medida de sus posibilidades. Tenemos varios millones de euros dispuestos para las empresas de Cantabria que quieren crecer, en una orden de subvención abierta, accesible a cualquier empresa de Cantabria que tenga un proyecto para crecer. Y en cuanto a la captación de empresas de fuera, que también estamos trabajando, lo fundamental es demostrar estabilidad. Tenemos suelo industrial, tenemos un sistema de abastecimiento eléctrico muy fiable, muy robusto, tenemos agua, tenemos comunicaciones y un marco político estable y sobre todo una situación social y sindical muy fiable, muy seria, muy madura, ¿no? Además, digamos que cuando nos comparamos con las comunidades autónomas que nos rodean, pues los convenios son más razonables, algo más baratos, o sea, somos muy competitivos, sinceramente, y eso es el mensaje que hay que llevar fuera de Cantabria. Bueno, consejero, llegamos ya casi al final y hay un tema que está de máxima actualidad, que es estos movimientos tectónicos que hay en el gobierno de Cantabria a raíz de la crisis interna del Partido Socialista, que está teniendo un reflejo en la composición del gobierno. Concretamente, el presidente del gobierno, el señor Revilla, propone que Sodercan vuelva a su sitio, es decir, a la Consejería de Industria. ¿Cómo ve usted este regreso del hijo pródigo a su casa natal? Bueno, esta misma noche es la reunión del pacto de gobierno, probablemente lo que comentamos ahora mañana se quede obsoleto, pero vamos a hacer política ficción. Bueno, yo me ciño evidentemente a lo que dice el Partido Regionalista después de su comité ejecutivo de ayer, ¿no? Si se plantea en este momento un cambio de ubicación de Sodercan, de donde está en este momento, que es en vicepresidencia, lo que desea el PRC es que vuelva a Industria, ¿no? Si parece que el lugar natural, ¿no?, de una empresa cuya actividad se centra en el desarrollo de negocio, en el desarrollo empresarial de Cantabria, esté ubicado, como estaba en el pasado, en la Consejería de Industria, por mor de un pacto, acaba en la Consejería de Vicepresidencia. Lo he dicho esta mañana, oye, me parece bien, yo evidentemente gestiono aquello que el pacto de gobierno y el presidente me dicen que gestione. Si se decide que Sodercan vuelve a Industria, pues perfecto, gestionaremos Sodercan desde nuestro mejor saber, pero también digo que hasta la fecha esto surge de la relación fluida que existe entre los cuadros de Sodercan y los de la Consejería. Tampoco ha habido malfunciones o disfunciones en el funcionamiento de las dos entidades. Hemos hecho cosas creo que muy interesantes desde Sodercan en colaboración con la Consejería y viceversa, ¿no? Hay cosas, bueno, muy importantes, muy fructíferas que han dado ya
sus frutos y muchas otras que van a desarrollarse en el futuro, y que yo creo que tampoco, digamos, se ha perjudicado la gestión de Sodercan. Es evidente también que si se plantea un cambio, digamos, en el pacto, haya otras cosas más que se negocien, bueno, y en esa sopa de la negociación política, pues bueno, pues vamos a ver a qué conclusiones llegan. Ya digo, lo que hoy comentemos mañana probablemente se quede obsoleto, pero en cualquier caso sí que transmitir una cosa para mí fundamental, ¿no? No ha habido en ningún momento vacío de poder, ni ha habido cesión o digamos que un parón en el desarrollo de ninguna consejería. Estamos todos al pie del cañón. Yo creo que, bueno, Cantabria lo detecta, ¿no? Seguimos funcionando con total normalidad. Si se producen cambios de nombre, pues bueno, pues vendrán al gobierno y retomarán la labor de una forma fundamentalmente continuista, entiendo, ¿no? Estamos a mitad de legislatura y tampoco hay mucho margen para grandes cambios de rumbo, y por lo tanto que los cántabros estén tranquilos. Seguimos trabajando, cada uno en su puesto, ¿no? Y Cantabria está de momento en buenas manos. Pues Gervasio, muchas gracias, señor consejero, muchas gracias por esta entrevista y por contarle a nuestros espectadores, que al final son los cántabros, lo que está haciendo su consejería y también cómo está la situación económica, industrial y turística en nuestra región. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a vuestros oyentes y a vuestros televidentes por tener la paciencia de aguantar tal chorreo de información y de datos. Muchas gracias.